No sigas llorando en tu soledad. Alza tu cabeza, comienza a mirar al horizonte. No fue tu culpa, yo lo sé. Estás muy herida, yo lo sé. Yo sé que te duele. Tu corazón no aguanta más dolor. Tienes mucho. Buenas noches, mis hermanos. Le damos la bienvenida a su programa Nuevos Horizontes a las Naciones. Un sábado más que la gracia del Señor nos permite estar aquí transmitiendo en vivo con ustedes, los hermanos, tanto a través de las líneas radiales como en las líneas del internet. Le damos bienvenida a las naciones que se sintonizan en esta noche y declaramos una noche victoriosa de parte del Señor, donde vamos a estar escudriñando su palabra y usted y yo vamos a ser bendecidos por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ponernos en las manos del Señor para darle inicio en esta noche a lo que Dios ya ha planeado hacer en nuestra vida. Así que si nos estás escuchando, te pido que juntamente con nosotros le demos la bienvenida a Jesús a través de la oración y le pidamos a Jesús que hoy su reino descienda a este lugar aquí desde postreros tiempos hacia las naciones. Así que ora conmigo y dile: Señor Jesús, en este día pedimos que tu reino venga, Señor. Padre, que esto no sea un programa, sino que sea una visitación divina de tu Espíritu. Te pedimos que a través de las líneas radiales y de la internet, Padre, y que cada nación, hermano, pueblo, Señor, que nos escuche, sea bendecido por la palabra de Jesucristo en esta noche. Jehová, te damos gracias, estamos en tus manos y sabemos que no es con nuestra fuerza, sino con las tuyas, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche me encuentro aquí, Kobe Hernández, un servidor, hermano en Cristo Jesús, el hermano y presidente y director de Nuevos Horizontes a las Naciones, Edwin del Valle. En el día de hoy no se encuentra, tuvo un compromiso familiar. De la misma manera, mi hermano Luis Morales también tuvo un compromiso familiar esta noche, por eso no pudo llegar, pero gloria a Dios que el Señor le ha placido y me ha permitido el privilegio de estar aquí con ustedes esta noche. Recuerde que somos Nuevos Horizontes a las Naciones, un programa que Dios ha levantado para el rescate de aquellas personas que están batallando con adicciones al alcohol, a las drogas y un sinnúmero de otras cosas también. Nuevos Horizontes tiende esa mano amiga, tiende esa mano de compasión y esa mano llena del Espíritu Santo para levantar a aquellas personas. Estamos aquí en la ciudad de Chelsea, Massachusetts. Si usted desea comunicarse con nosotros, el email va a salir en pantalla, la información donde usted puede escribirnos o se puede comunicar también a través de postrerostiempos.com y mandar sus preguntas, mandar sus peticiones, y esa petición entonces el director y fundador de Postreros Tiempos nos las hace llegar. Bendito sea el nombre del Señor. En este día tenemos un tema muy interesante. Hoy nos vamos a gozar. Sabemos nosotros que el Señor Jesús nos mandó a nosotros, nos dio una tarea específica. El Señor Jesús nos envía a nosotros antes de Él ascender a los cielos. Nos deja una comisión bien clara. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos dice en Mateo, nos dice a nosotros que hagamos discípulos, que vayamos a las naciones predicando este evangelio y que le enseñemos a las personas y que esas personas vengan a conocer a Jesucristo. Y Él nos deja a nosotros con una gran promesa diciéndonos que Él va a estar con nosotros hasta el fin de tiempo. Ahora bien, en este trabajo que nosotros hacemos, este es el propósito de nosotros como la iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos específicamente a levantar a un pueblo. Hay que entender esto: Jesucristo solamente tiene un pueblo, y es aquel pueblo que cree en el Señor a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice en su palabra que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Todo el pueblo se reúne en un solo pueblo, y es el pueblo de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Y hoy yo quiero hablar de ese pueblo, porque nosotros como iglesia se nos ha dado un privilegio muy grande. Yo quiero que usted entienda eso. Dios es sumamente poderoso. Él es todopoderoso. Dios pudo
en su omnipotencia, Él mismo hacer el trabajo y la obra, no solamente de redención, sino hablando también de llamar a su pueblo, de escoger a su pueblo. Pero en otras palabras, el Señor nos ha permitido a ti y a mí ser parte de la gran comisión. A ti y a mí Él nos dio el privilegio de predicar este evangelio, de ir a buscar una cosecha, de ir a buscar un rebaño que le pertenece a Él. Y esto es algo que nos debe a nosotros motivar cada día para seguir hacia adelante. Que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, te ha escogido a ti, hermano y hermana, me ha escogido a mí. Y aquel que me está escuchando, aquel amigo, Dios te está hablando, diciéndote a ti también te he escogido, para que tú vengas y a mi pueblo vayas y le prediques el evangelio y ellos puedan venir a mí. Ahora bien, entendiendo que solamente Jesucristo tiene un pueblo. Cuando digo un pueblo, no me estoy refiriendo a una nación específica, ni me estoy refiriendo a una cultura específica. Cuando yo me refiero a un pueblo, yo me refiero a las palabras que Pablo, tanto en Gálatas como Efesios, él recita. Él dice, ya no existe judío, ya no existe gentil, ya no existe esclavo, ya no existe esclava, ya no existe hombre, no existe mujer, dice, sino que Jesús ha hecho en él un solo pueblo, el pueblo de Dios, lo que es conocido como la iglesia. Ahora bien, hay diferentes características que el pueblo de Dios y el pueblo que nosotros hemos sido enviados a rescatar debe de tener. Por ejemplo, usted y yo como ser humano tenemos un sinnúmero de características que a nosotros nos describen como seres humanos. Asimismo es el pueblo de Dios, el pueblo que nosotros salimos a buscar allá afuera. Hay algunas señales, hay algunas características, descripciones que el Señor nos dejó a nosotros en su palabra para dejarnos saber cuando la prédica de nuestro evangelio ha sido efectiva y ese pueblo ha venido a ser pueblo de Dios ahora a través del mensaje que tú y yo llevamos a diario. Y para eso yo quiero que vayamos en el día de hoy al Evangelio de Marcos. Ahí vamos a estar estudiando la palabra en el día de hoy. Vamos a leer los últimos versos, desde el verso 14 al verso 18. Y te voy a pedir que si estás en tu casa en este momento, busques una Biblia para que juntamente conmigo en esta noche escudriñemos las palabras y veamos algunas características que el Señor está diciendo que su pueblo debe de tener. Hoy no vamos a tocar todas las características, sabemos que la Biblia es bien específica y habla de muchos detalles de cómo el pueblo de Dios debe de verse. Hoy vamos a tocar específicamente la porción que Marcos comienza a destacar en su evangelio. Así que si tienes una Biblia, vamos a leer en Marcos 16, empezando en el verso 14, en el nombre del Señor Jesús. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, los 11 hablando de los discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Verso 15 dice, y les dijo, y por tanto, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Antes de yo entrar en lo que vamos a hablar, me gustaría aclarar solamente algunas cositas, solamente por el beneficio de cualquier hermano que nos está escuchando. Puede tal vez que hay un hermano en la fe que empieza su caminar y puede estar escuchando, y por eso es bueno nosotros explicar lo que la Biblia quiere decir. Por ejemplo, cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros sabemos que la Biblia nos dice a nosotros que si nosotros creemos y confesamos a Jesús con nuestros labios, creemos con el corazón primero y confesamos que Él es el Señor, dice que somos salvos. El requisito para nosotros ser salvos, hermanos, es nosotros poner nuestra fe en Cristo Jesús. Déjeme decirles, si nosotros ponemos nuestra fe
y con esto no le estoy quitando ningún valor a lo que es el bautismo, porque yo personalmente, y de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, si usted es creyente, usted tiene que anhelar ir a las aguas del bautismo. Nuestro Señor Jesús lo hizo y dijo para que se cumpliese toda justicia. Entonces, ¿por qué tú y yo no vamos a hacer lo que nuestro Señor hizo? Pero es bueno que entendamos que no es el bautismo que nos salva, sino es nuestra creencia, nuestra fe en Cristo Jesús. Te digo esto para que entiendas y no pongas la fe en un ritual, sino pon la fe en aquel que es autor y consumador de todas las cosas. Su nombre es Cristo Jesús. Si ponemos nuestra fe en Él, déjame decirte, no vamos a ser movidos, no vamos a ser sacudidos, porque sabemos quién nos llamó. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Quería solamente hacer esta aclaración, pero ahora quiero entrar en lo que es el pueblo que el Señor Jesús nos manda a ti y a mí a predicar el evangelio. Dice la palabra que el Señor, después que los reprocha al pueblo, porque el pueblo no está creyendo, tiene incredulidad. ¿Cuántos sabemos que a veces en nuestro entorno hoy en día existe incredulidad? En nuestro medio, hablando del pueblo de Dios, en nuestras iglesias, existe incredulidad. A veces nosotros le queremos creer a Dios para algunas cosas, pero para otras como que no tenemos la fe necesaria. Y el Señor comienza y llega donde los 11, específicamente dice la Biblia donde los 11, estos eran los que caminaban con Él. Ya Judas no está aquí, por eso son 11, no 12. Y el Señor les reprocha a ellos porque tienen incredulidad. Pero inmediatamente el Señor les da una encomienda, lo que tú y yo conocemos como la Gran Comisión. Cada evangelio tiene un propósito diferente, aunque usan los mismos ejemplos. Se refieren a personas, a pueblos específicos. Los evangelios, por ejemplo, cuando usted lee Mateo tiene una versión de la Gran Comisión que no es textualmente igual como la que está en Marcos, porque se están dirigiendo a diferentes pueblos y hay un énfasis que el Señor quiere hacer. Cuando tú pones todo este énfasis junto, entonces tú tienes lo que es la figura completa del plan perfecto de Dios para la salvación del hombre. Pero en Marcos enfatiza lo siguiente, dice que tenemos que ir por todo el mundo. Ahora bien, dice, y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos que ir a todo el mundo a predicar una palabra a todo el mundo. El Señor nos está pidiendo a nosotros, salgan de su entorno y pueden llegar a los otros lugares y lleven una palabra que yo he depositado en ustedes. Vayan y lleven este evangelio a toda criatura. Tenemos que ir por todo el mundo. En una ocasión el Señor Jesús, en el evangelio de Mateo capítulo 10, el Señor dice que este evangelio del reino debe de ser predicado y entonces vendrá el fin de las cosas. Tú y yo se nos ha dado un privilegio grande. A ti y a mí se nos dio la clave principal, alabado sea el nombre del Señor, para determinar los tiempos. Tú y yo tenemos un mensaje que tenemos que llevar a toda criatura. Y en esta ocasión Marcos nos está diciendo, está registrando lo que Jesús nos dice a nosotros, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sigue diciendo la Escritura cuando habla que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el verso 17 de aquí en adelante yo quiero enfatizar en esta noche, porque yo creo que hay cosas interesantes y esto debe de levantarnos a nosotros el objetivo con el cual nosotros estamos caminando. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver reflejado en las personas que le estamos predicando el evangelio? Esto tiene que ser algo claro en nuestra mente y en nuestro corazón, aún en nuestro espíritu, porque nosotros hemos sido llamados a llevar un mensaje que cuando la gente lo refleja en su vida se comienza a aparecer, comienza a caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice ser imitadores de Cristo, dice como yo soy imitador de Él. Pablo está llevando un mensaje al pueblo y le está diciendo, es tiempo de que ustedes escuchen el mensaje del evangelio para que entonces comiencen a caminar tal como Jesús caminó en la tierra. Y este es el énfasis que tiene Marco. Marco entra con un énfasis en lo sobrenatural. Y él nos está llamando a nosotros, a cada uno de nosotros, a recordarnos algo. Sí, Jesús vino como hombre a esta tierra, pero también hay que recordarnos que Jesús fue y es 100% Dios. Y Él le está diciendo a los discípulos, ahora vayan a ser discípulos, vayan a las naciones a predicar mi evangelio. Y el producto final será que ustedes van a reproducir las obras que yo hice en ellos a través de mi evangelio, a través de mi palabra. Y comienza en el capítulo 10, en el verso 17 diciendo estas palabras. Y estas señales seguirán a los que creen.
Si yo hiciera una pregunta en esta noche, los hermanos y a las hermanas que nos están sintonizando a través de las líneas, ¿cómo debe de parecerse alguien que creyó en la palabra del Señor? ¿Cuáles son las características? Y estoy hablando de las características en el área superficial, las cosas que son notables, alabado sea el nombre del Señor, que deben de manifestarse en la vida de aquellos que han creído en la palabra de Jesucristo. Para responder esa pregunta tenemos entonces que empezar a meditar en la vida de Jesús cuando estuvo aquí como hombre. Nosotros vemos que Jesús llega. Alabado sea el nombre de Jesús. Comienza su ministerio después que es bautizado. Él comienza su ministerio. Sabemos que fue tentado, fue llevado al desierto. Allí fue tentado, salió victorioso. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que nos deja entender que tú y yo también podemos salir victoriosos en medio de las pruebas. Tú y yo podemos salir bendecidos por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque dice la palabra que inmediatamente Satanás tuvo que partir porque no encontró nada en cual podía perjudicar a Jesús. Dice que ángeles vinieron a ministrarle a Jesús. Tú puedes ser bendecido cuando tú te enfocas en lo que Dios te llamó. Y dice la palabra que Jesús inmediatamente empezó a predicar. Inmediatamente salió de este desierto, empezó a predicar el evangelio del reino, diciendo estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que me llama a la atención es que cuando Jesús empezó predicando, también empezó manifestando lo que él estaba predicando. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si tú entiendes lo que dice la Biblia cuando dice que el problema que tuvo Israel fue el siguiente: que Israel no supo mezclar la palabra con la fe en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros no sabemos mezclar estas dos cosas, entonces no podemos producir de adentro, a través del Espíritu Santo, lo que es el carácter, la personalidad de Jesús en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que dice que estas señales van a seguir a aquellos que creen, los que creen en la palabra, los que aceptan el mensaje del evangelio que tú y yo predicamos a todo momento. Dice, si estas personas creyeran, estas señales van a empezar a manifestarse en ellos. Y mire lo que comienza. La primera señal dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Vamos a entender esto de acuerdo a la palabra y a la vida ministerial de Jesús. Nosotros sabemos que hubo un momento que Jesús se montó en la barca. Alabado sea el nombre del Señor. Hubo una gran tempestad. Allí en aquella barca el Señor manda parar los vientos, manda parar la mar y los obedecen, y todo el mundo está totalmente maravillado. ¿Y quién es este que con tal autoridad aún la mar, aún los vientos le obedecen? Pero sabemos lo que sucedió después. Jesús llega a una ciudad llamada Gadaria, al otro lado del río de Galilea. Y cuando llega a aquella ciudad, lo primero que se encuentra allí es una persona. Y la escritura es bien específica cuando quiere describir el estilo de vida de esta persona. Esta persona vivía atada en los sepulcros. En otro lugar vivía en los cementerios, porque estaba tan atado, endemoniado, poseído por demonios. Y mira lo interesante de esta palabra, que Jesús, cuando va llegando a la orilla, inmediatamente aquel que estaba endemoniado, los demonios comienzan y reconocen la autoridad y comienzan inmediatamente a decirle al Señor Jesús: ¿a qué has venido tú a atormentarnos? Y comienzan a rogarle: por favor, no nos envíes al abismo. Mira aquella manada de cerdos, envíanos allí. Y ahí entonces estamos viendo el poder de Jesús. Cuando Jesús llega a un lugar donde hay tinieblas, donde hay manifestaciones de las tinieblas, donde los demonios han tomado persona y lo han atado grandemente. Cuando Jesús llega a ese lugar, alabado sea el nombre de Jesús, entonces hay liberación. Y él dice: los que creen en mi palabra, dice estas señales, y comienza diciendo la primera señal, que cuando tú llegas a un lugar y haya alguien oprimido, haya alguien que está en una opresión, alguien que está cautivo por una opresión demoníaca, que Jesús está diciendo: no, esos demonios saldrán porque han creído en mi palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Señor le está diciendo: yo le estoy hablando a mi pueblo, que cuando yo le estoy enviando a predicar mi palabra, le estoy diciendo que a través de la predicación de mi palabra, y cuando alguien pone la fe y cree en mi palabra, entonces el poder del Espíritu Santo se activa en esta persona y comienza a manifestarse lo que es el reino de Dios. Lo que Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado. ¿Sabe algo? Cuando usted anda, alabado sea el nombre del Señor, cuando usted anda lleno del Espíritu Santo,
y usted está predicando esta palabra, hay lugares que tú vas a llegar y antes de tú hablar, personas van a sentir convicción de pecado y de arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Déjame darte un testimonio para la gloria de Dios. Este es de una persona que yo conozco personalmente. Llega a un lugar, llega a un hospital, le pide al Señor, le dice: Señor, permíteme hablarle a alguien en este día, aquí en este lugar. Prepara el escenario. Y cuando esta persona entra a la sala donde lo estaban atendiendo, la persona que lo está atendiendo está haciendo preguntas. Bendito sea el nombre del Señor. Y de repente, sin hablar ninguna palabra, la persona comienza a llorar. Comienza a llorar y a llorar y a llorar, a llorar, a llorar, y sale del cuarto. Y esta persona, el creyente que está ahí en esa habitación, solamente medita diciéndole: Señor, estás empezando a preparar a la gente que le voy a predicar el evangelio. ¿Sabe lo que empezó a suceder ahí? Ahí empezó a manifestarse lo que es la presencia de Dios, y empezaron cosas a salir que lo único es que simbolizaban la necesidad, el hambre, pero también la situación espiritual de esa persona en aquel hospital. Y en ese momento pudo entonces preparar el terreno para predicar el evangelio. Y de esto es que estamos hablando. Cuando nosotros vamos a llevar esta palabra, nosotros se nos ha investido de poder. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esa es la primera señal. Sigue la palabra del Señor y dice: hablarán nuevas lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me gustaría ver este ejemplo confirmado en un episodio que pasó en el libro de los Hechos. Jesús está diciendo: los que creyeren. A mí me encanta la palabra del Señor. ¿Sabes algo? Que cuando Jesús dice una palabra, tú puedes estar seguro, 100% seguro, que esa palabra es verdadera, que eso va a acontecer. Mira lo que sucede en Hechos capítulo 10. Me llama la atención porque esto es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos: cuando ustedes vayan, el que crea en el mensaje, estas cosas se van a manifestar. Y en el capítulo 10, alabado sea el nombre del Señor, vamos a estar leyendo en el verso, vamos desde el verso 40 en adelante. Estamos hablando del encuentro que tuvo a Pedro, que Pedro fue enviado donde Cornelio para predicar la palabra del Señor, y allí comenzaron a manifestarse. Se manifestó allí el poder de Dios de una manera totalmente sobrenatural. Dice en el verso, voy a leer del verso 33. Dice: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esta es la conversación entre Cornelio y Pedro. Le está diciendo: hemos mandado por ti, queremos escuchar todo lo que tú tienes que decirnos. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de un ángel, le había ministrado ya a Cornelio: tienes que mandar a buscar a Pedro. Tienes que decirle que venga, porque hay un mensaje que el Señor quería que Cornelio escuchara. Y dice la palabra del Señor que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano, a nosotros que conocemos, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y sigue diciendo las escrituras que mientras Pedro, aún estaba hablando, dice que entonces el Espíritu Santo de Dios descendió y comenzó toda la casa de Cornelio a hablar en nuevas lenguas. Y Pedro dijo: lo mismo que sucedió con nosotros,
cuando llegó la promesa del Espíritu Santo, está sucediendo en esto, que acaban de creer en el mensaje que yo he sido enviado a predicar. Ahí se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, estas señales van a llegar, van a ser manifiestas estas señales, cuando ese mensaje recibido con fe, dice, van a también ser bautizados en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y ahí lo vemos en la vida de Cornelio, como esto aconteció cuando Pedro fue a llevar el mensaje que tú y yo hoy en día estamos predicando. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la segunda señal que habla el libro de Marcos. Vamos a seguir escudriñando las escrituras. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, y no les hará daño. Déjenme dejarla ahí para después seguir con el último punto. Tomarán en las manos serpientes, y dice, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Déjame yo ilustrar esto con otro pasaje bíblico. Y me gusta esto porque cuando nosotros estudiamos, tomamos el tiempo para escudriñar las escrituras, nos damos cuenta que la Biblia se interpreta en ella misma. O sea, hay pasajes que se interpretan a través de otros pasajes. Por ejemplo, como nosotros vemos que aquellos que creen en este evangelio, hay una señal y un poder tan grande del Espíritu Santo que aún pueden tomar serpientes venenosas o pueden beber cosas mortíferas y no le harán daño. En una ocasión nosotros leemos en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo el apóstol Pablo tenía que llegar a Roma, porque a Dios ya había propuesto que él llegara a Roma para que allí predicara el evangelio. Sabemos que hubo un naufragio, el barco donde el apóstol Pablo iba naufragó, entonces ellos terminaron en una isla. Cuando llegan en aquella isla, alabado sea el nombre de Jesús, Pablo comienza a buscar unas leñas para hacer fuego, y mientras está buscando, dice que una serpiente saltó y mordió a Pablo. Entonces los nativos de aquella isla, las personas que vivían allí, estaban esperando que Pablo cayera muerto. Cuando uno estudia esa escritura, uno entiende que los nativos sabían que esa serpiente era tan venenosa que inmediatamente mordiera a alguien, esa persona iba a morir. Y ellos están esperando que Pablo cayera muerto. De hecho, ellos dijeron, este tal vez hizo algo malo y los dioses lo están castigando a este, porque es un castigo de muerte, esa serpiente. Pero algo sobrenatural comenzó a suceder. Pablo lo único que hizo, se quitó la serpiente, la tiró, y Pablo siguió como si nada. Ellos dijeron, este tiene que venir y tiene que ser hijo de los dioses. En otras palabras, ellos reconocieron, hay algo sobrenatural en este hombre, que este hombre no ha caído muerto. Aquí se cumple la palabra que dice, beberán cosa mortífera y no le hará daño. Déjeme darle un testimonio que tal vez es más relacionado con nuestro tiempo. Usted y yo escuchamos del evangelista, servidor del Señor, Gigi Ávila, un hombre con una trayectoria tremenda. Sus años de vida marcó una generación, no una, varias generaciones en el trabajo que hizo para el Señor. Gigi Ávila en una ocasión daba un testimonio en una nación que fue, alabado sea el nombre del Señor, y allí en la nación donde él fue le brindaron a beber, no me acuerdo bien si era un té o un café que le dieron a beber, pero resulta que aquella bebida que le dieron estaba envenenado y era para matarlo a él. Y cuando Gigi Ávila bebía eso, la persona estaba esperando que Gigi Ávila cayera totalmente muerto, mis hermanos. Entonces cuando ella se dio cuenta que este hombre estaba como si nada, entonces ella entendió y creyó en Dios, porque ella se dio cuenta que era necesario algo sobrenatural para que este hombre no hubiese caído muerto en ese mismo momento. Entonces es algo que el Señor nos ha dado a ti y a mí cuando Él nos envía a predicar este evangelio. ¿Y por qué es esto? Porque Jesús no puede enviarnos a ti y a mí con las manos vacías. Él ha dicho, yo los envío a ustedes y van a estar en medio de lobos rapaces. Pero Él no nos envía a nosotros con las manos vacías. De hecho, Él nos está diciendo, mientras ustedes van, entonces yo voy a estar con vosotros. En este sentido, me gusta lo que Mateo tiene que decir en la Gran Comisión. Mateo en el último capítulo, capítulo 28, cuando nosotros leemos el último verso de ese capítulo, el Señor dice la siguiente palabra. Dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Ahora, a veces nosotros decimos esta palabra, no, Jesús va a estar contigo hasta el fin del mundo. Y uno tiene que
también especificarle al pueblo a quienes Jesús le está diciendo esta palabra. Jesús está diciendo en la gran comisión, como la describe el libro de Mateo, en el verso 20, vamos a leer del verso 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese eso. A quien Él está enviando, le está diciendo: mientras ustedes vayan, recuérdense de esto. Estaré con vosotros hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. En otras palabras, el Señor Jesús nos está diciendo que cuando nosotros respondemos a lo que es la gran comisión, Él dice: entonces yo estaré con ustedes, ustedes no están solos, yo estaré en medio de ustedes, yo seré aquel que los va a guiar, yo seré aquel que los va a llevar a ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Y aún la iglesia primitiva entendió este principio. Y digo esto porque cuando uno estudia la persecución que se levantó en el libro de los Hechos, le estaban prohibiendo a los apóstoles predicar el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Y déjame decirte, cuando tú comienzas a experimentar lo que es el evangelio, tú te das cuenta que no hay nada ni nadie que puede detenerte de predicar esta palabra. Porque tú sabes que cuando tú hablas, tú estás hablando vida. Cuando tú hablas, estás hablando liberación. Cuando tú hablas, tú estás manifestando el reino de Dios y las vidas están siendo transformadas. Cuando tú hablas este evangelio, el enfermo es sanado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú hablas este evangelio, las tinieblas tienen que salir corriendo y el reino de Dios, alabado sea el nombre del Señor, comienza a ser establecido en esas vidas a las cuales tú le estás hablando el evangelio de Cristo Jesús. La iglesia primitiva, en una ocasión, en Hechos capítulo 3 y capítulo 4, nosotros nos damos cuenta que la iglesia primitiva está pasando por una gran persecución. Se le está prohibiendo a ellos predicar el evangelio. No solamente eso, que también a ellos se les está siendo amenazados por la prédica del evangelio. No solamente se les prohíbe, sino se les amenaza. Pero a mí me gusta cómo ellos comienzan una oración que ellos le piden al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Dice: y ahora, Señor, mire la oración, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos podían decirle: Señor, mira, no podemos predicar, Señor, mira las amenazas. Pero ellos le dijeron: no, Señor, yo sé la palabra que tú nos has dado. Yo sé el poder que tú has depositado, la confianza que tú has depositado en nosotros. Y Él dice: Señor, yo te pido, Señor, que tú le des de nuevo a tu pueblo para predicar esta palabra. Cuando tú entiendes que aquel que está oprimido, alabado sea el nombre del Señor, lo que necesita es escuchar una palabra que el Señor depositó en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Que esa persona va a venir a ser pueblo de Dios a través del mensaje del evangelio que tú y yo estamos llevando. Entonces nada ni nadie puede detenerte de predicar esta hermosa palabra. Cuando venga la persecución, tú levantas tus manos al cielo, de donde viene el socorro tuyo y mío, y tú dices: Jehová, concede de nuevo para predicar este evangelio. Alabado Señor. Tú le dices: Señor, mira, el Sanedrín está en contra de nosotros, nos está prohibiendo, dijeron que nos van a encarcelar, Señor, pero yo entiendo que hay una cárcel mayor si yo no predico esta palabra. Hay personas oprimidas, Señor, dame de nuevo para yo predicar esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay alguien que tiene que ser liberado. ¿Sabe algo, hermano? Cuando yo abro mi boca, que comienzo a predicar el evangelio, yo sé lo que estoy hablando. Yo estoy hablando vida, estoy hablando liberación, y yo sé que aquel que esté escuchando a través de la obra del Espíritu Santo, algo comienza a suceder en tu corazón. Así que si hay alguien que nos está mirando en las líneas, un amigo, un hermano, una hermana, déjame decirte que la solución que tú, la respuesta que tú andas buscando, se encuentra en el evangelio de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Nos piden oración. Ramón de Chicago pide la oración. Necesito un lugar para donde estar. Vamos a orar por ti. Su nombre es Jehová Jireh. Alabado. Y esto es parte del evangelio. Cuando Él viene a ser Señor, Él dice: ahora tú te debes a mí y yo voy a ser el Señor de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por Raúl
Sandoval también, y te saludamos desde Texas, nos manda saludos. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos hablando de aquellas señales que el Señor Jesús le dijo a su pueblo: cuando ustedes vayan y prediquen mi palabra, aquellos que crean van a manifestar estas señales. Alabado sea el nombre del Señor. Me llama la atención, si nosotros escudriñamos cada una de estas señales, nosotros vemos que esto representa lo que es la vida de Jesús. Y esto es interesante. Escúcheme esto, hermano, hermana, que me escuche. Jesús no nos llamó a ti y a mí para que busquemos a un pueblo para que se parezca a nosotros. No. Él nos llamó para que prediquemos una palabra que lleve al pueblo a encontrarse con Él. Que el pueblo comience a vivir como Él. Que el pueblo comience a manifestar lo que Él es. Alabado sea el nombre del Señor. Tú y yo hemos sido escogidos como instrumento para dejarle saber a un pueblo en esta generación: se puede vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en esta generación. Podemos vivir confiando en el Señor. Podemos creer que el Señor está con nosotros en esta generación. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo somos parte de esa gran comisión. Él dijo que mientras nosotros estemos haciendo esa gran comisión, dice, entonces yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos escudriñado algunas de las señales. Permítame en este momento escudriñar otra de las señales. También le damos saludo a San Juan, Puerto Rico, México, Brooklyn. Oramos también, vamos a orar al final por Elizabeth. Necesita salud. Elizabeth, acabamos de hablar, como el Señor dice, que nosotros aún cosas mortíferas vamos a beber y no nos hará daño. Estamos hablando del poder de Dios. Él no es solamente Jehová Jireh, el que provee, no, pero Él es también Jehová Rafa. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él ha dicho que ninguna de las enfermedades, ninguna de las plagas que añadieron a Egipto tocarán tu cuerpo ni el mío. Y vamos a creerle a Dios por esa promesa, que por las llagas de Jesucristo usted y yo hemos sido sanados. Y en esta noche le creemos a Dios por milagro de sanidad. Si tú necesitas un milagro, te voy a pedir que comiences a poner tu fe en práctica en unos segundos. Nosotros, creyendo en esta palabra que es viva y eficaz, vamos a desatar esa palabra para que un milagro de sanidad ocurra en su vida. Dice la palabra del Señor, la última de las señales, de acuerdo al Evangelio de Marcos, que el Señor dice que van a seguir a los que crean. Específicamente tiene que ver con los enfermos. Dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a mirar este ejemplo, esta señal, de acuerdo a lo que la iglesia primitiva manifestó. Y después lo vamos a mirar también como la iglesia hoy en día, porque yo creo que hay personas que hoy en día verdaderamente creen en esta palabra. Personas que saben que cuando hay un enfermo, ellos saben, cuando yo ponga mi mano, el poder del Espíritu Santo, no yo, sino el Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, va a sanar a esa persona. Y yo sé que hay creyentes que todavía siguen viviendo bajo esta unción del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero mire lo que pasó en la iglesia primitiva. Llega el día de Pentecostés. Usted sabe cómo Pedro se levanta, predica un mensaje. Y me llama mucho la atención que 3,000 personas se convirtieron. Un día vamos a escudriñar esto a profundidad, porque hay algo muy interesante para la iglesia hoy en día de entender, que tiene que ver aún hasta con el número de las personas que se convirtieron en ese día. Alabado sea el nombre del Señor, que la misma Biblia da detalles sobre esas personas. Pero lo interesante aquí es que inmediatamente Pedro termina. Nosotros vemos en el siguiente capítulo que Pedro y Juan van camino al templo. Es la hora de la oración. Y mientras van caminando, allá hay una persona que diariamente está sentada ahí. Una persona que necesita un milagro. Esta persona, sus pies no le funcionan. Alabado sea el nombre del Señor. Y como es de costumbre, este que estaba enfermo comienza a pedir limosna. Y se topa con Pedro y con Juan pidiendo limosna. Y me llama la atención la autoridad, el denuedo que se ve en las palabras de Pedro, porque cuando este hombre le pide, Pedro le dice, mirándolo a los ojos, Pedro les habla y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, en el nombre de Jesucristo te lo doy. Le dice: levántate, alabado sea el nombre del Señor. Y en ese mismo momento, bendito sea el nombre del Señor. Yo quisiera que alguien en este día tuviera la fe para creerle al Señor que en este mismo momento esas cosas comienzan a manifestarse. Alabado sea el nombre del Señor.
Cuando Pedro dio esta palabra, aquel que no caminaba comienza a levantarse, alabado sea el nombre del Señor, y comienza a caminar. Lo vemos con Pablo también. Pablo llegó a una vida, a una conexión con el Señor. Hubieron momentos que Pablo no podía llegar a algunos lugares y simplemente decía: toma, lleva mi pañuelo, y por fe cree que serán sanos, y así mismo era hecho. Porque el Señor Jesús nos envió a nosotros a predicar un evangelio y nos dijo: si ellos creyeren en ese evangelio, estas cosas se van a manifestar. Ellos pondrán las manos sobre los enfermos, alabado sea el nombre del Señor, y los enfermos serán sanados, alabado sea el nombre del Señor. Escucha esto, Él no está negociando, Él dice: los enfermos serán sanados. Así que los enfermos en este día también serán sanados. Hoy en día yo puedo darte, por la gracia y misericordia de Dios, porque de esto no nos vanagloriamos nosotros, porque entendemos quién es el hacedor de toda obra, a la que Dios nos guarde un día de nosotros creer que es por nosotros que Él hace las cosas. De hecho, yo tengo una manera bien independiente de pensar el por qué el Señor nos usa a nosotros para tocar las vidas de las personas. Por ejemplo, a veces el Señor te puede usar de una manera muy bonita, y a veces nos enfocamos: wow, el Señor me usó a mí, y no nos enfocamos que el Señor ama tanto a esa persona por la cual te usó, que decidió usarte a ti para revelártele a esa persona. Eso nos da un sentido de humildad a nosotros, para nosotros saber que toda la gloria pertenece a Él. Pero cuando viene la sanidad, yo te puedo dar testimonio de lo que es el poder de Jesús. De hecho, aquí en unas cuantas semanas atrás estuvimos orando, y de inmediatamente terminamos el programa, tuvimos que volver al aire inmediatamente. Nos dimos cuenta que las palabras que se declararon desde postreros tiempos tomaron vida en ese mismo momento, y hubo alguien que estaba en coma, alguien que le dijeron que iba a quedar retardado mental, que se levantó, comenzó a hablar, alabado sea el nombre del Señor, completamente sano. De hecho, el domingo pasado llegó este hombre caminando a la iglesia, y las personas que lo vieron en la condición que estaba solamente decían: pero esto es increíble verte aquí, el Señor hoy está haciendo milagros, alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo creo que hoy esa señal también va a seguir a aquellos que crean en el evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos saludo a Lee Berrío, escuchando vía celular, a Ana Cecilia Redondo, a Fiel, que es una fiel oyente de la programación, saluda desde Argentina. Te bendecimos y bendecimos a Argentina también de parte del Señor. También están conectados desde Arlington, Texas, también oración piden en Puerto Rico. Nosotros vamos a orar por estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor en este momento ha dicho que si nosotros llevamos este evangelio, los que creen en esta palabra, estas señales se van a manifestar. Pero hay algo muy importante. El Señor ha dicho: estos que creyeran manifestarán estas señales. El Señor le está haciendo un paréntesis muy importante. Y este paréntesis tienes que llamarnos nosotros la atención, porque es muy importante. El propósito principal de Dios no es que manifieste estas señales, sino que estas señales den testimonio de una decisión que ya tú has tomado en tu vida. Él dice: y los que creyeren manifestarán. El Señor está interesado que primeramente creamos en Él, que creamos que Él es el Señor de todas las cosas, creamos que Él murió en la cruz del Calvario, creamos que Él se levantó al tercer día, creamos que por un periodo de 40 días Él caminó con los discípulos dándole instrucciones. Que creamos que delante de los discípulos y otros testigos Él fue levantado a los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Que creamos que Él está sentado a la diestra del Padre. Que creamos que unos ángeles le dijeron: ¿qué hacen ustedes mirando hacia arriba? Este mismo Jesús, a quien ustedes han visto que ha ascendido en una nube, va a descender de la misma manera, hablando de que Él viene por un pueblo. Pero hay algo importante, una decisión que marca la diferencia. Esa decisión es entregar nuestras vidas al señorío de nuestro Señor Jesús. Así que en este día yo te voy a pedir que tú formes parte de estos que creen en la palabra. Si no estás escuchando, si has sido descarriado, si no le has entregado tu vida al Señor, si hay alguien que tú conoces ahí en tu casa, nos estás escuchando por el teléfono y hay alguien al lado tuyo, pon el teléfono en altavoz. Dile que hay alguien que está predicando la palabra del Señor y que está diciendo que si él cree se van a manifestar, la vida del Espíritu Santo se va a manifestar en esa persona.
Así que dale el teléfono a esa persona y dile que crea en fe. Lo único que tiene que hacer, dice la palabra en Romano, que si nosotros creyéramos en nuestro corazón y confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, dando a entender que sabemos que Él es Dios mismo y que Él murió y se levantó, dice que entonces tú eres salvo. Y antes de nosotros orar ahora por las peticiones y los milagros que van a suceder hoy, en esta noche, mientras oremos, queremos permitirle a alguien en este momento que venga a formar parte del pueblo de Dios. ¿Te atreves en esta noche a decirle conmigo al Señor Jesús? Di estas palabras, dile: Señor Jesús, en este día yo reconozco que tú eres Señor. Yo creo en el mensaje de tu palabra. Y dile: te doy gracias, Señor, porque has tomado el tiempo esta noche para hablarme a mí específicamente. En este día yo confieso que tú eres Señor. Yo te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Señor, me arrepiento de mis pecados en esta noche. Y hoy comienzo a vivir como hijo de Dios. Señor Jesús, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Señor, y que tú con tu sangre preciosa laves todos mis pecados. Señor, que tú me des la fuerza para esperar hasta que tú vengas por tu iglesia o hasta que tú me llames a tu presencia. En este día yo declaro que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que quiero decirte, si tú nos acompañaste en esta oración, queremos decirte que busca una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Escudriña tú mismo la palabra del Señor. Si estás en el área o estás en un lugar que no conoces a nadie, necesitas ayuda en lo que es buscar una iglesia y quien te pueda dar palabra de Dios, comunícate con nosotros. Está el email en pantalla, edwindelvalle15@yahoo.com. También puedes escribirnos a postrerostiempos.com. El director y pastor Paul, que es el director de Postreros Tiempos, también puede ayudarte buscándote una casa de adoración. Y si estás cerca, también te invitamos a que vengas, porque también tenemos un lugar, una casa de adoración donde tú puedes venir y formar parte. Vamos a orar por esta petición en este momento. Ahora hay un pueblo que se añadió y dijo: yo soy pueblo de Dios. Entonces tú eres parte de esta señal y vamos a orar por estas peticiones una por una en este momento. Yo te pido, de donde estés, Argentina, me estás escuchando, pon tu fe activa allá en Argentina, levanta tus manos y vamos a declarar juntos. Texas, levanta tus manos, vamos a declarar juntos. Brooklyn, vamos a declarar palabra de Dios juntos. Alabado sea Puerto Rico, me estás escuchando juntos, vamos a orar, vamos a declarar palabra de Dios, cosa que donde quiera que estemos, pero que estamos juntos en el Espíritu, la manifestación de Dios llegue a ese lugar. Padre, nosotros venimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. En este momento queremos orar por estas peticiones. Oramos, Padre, por Puerto Rico, Señor, pidiéndote, Espíritu Santo, que la unción, Padre, que caracteriza el reino de los cielos, Padre, sea derramada en Puerto Rico. Padre, yo declaro que los corazones los prepara en Puerto Rico. Comienzan a llegar personas en la iglesia ya preparados, diciendo: yo quiero a Jesús hoy. Aún antes de escuchar el mensaje están preparados porque tú los preparas, Dios mío, Padre. Comienzan a llamar a los hermanos por teléfono diciendo: tuve una experiencia y quiero aceptar a Jesús en este día, Padre. Para Puerto Rico, nosotros creemos esa palabra, Padre. Señor, queremos orar, Padre amado, Señor, Padre, por Argentina, Padre amado, por Ana Cecilia, que es una fiel, Padre amado, seguidora, Padre, en este programa, esta programación. Padre, nosotros declaramos tu reino allá, Padre, que la uses también como punto de conexión para que lo que estamos declarando desde Postreros Tiempos, que en este momento deja de ser Postreros Tiempos y se convierte en Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Desde este lugar estamos enviando una palabra, Señor, y allá en Argentina, Padre, reciben esta palabra, Señor. Nosotros también oramos por Libre Río, Padre, que nos está escuchando. Espíritu Santo, en este momento toca, Padre amado, Señor, a esta persona en el nombre de Jesús, Jehová. Padre, Señor, oramos por Elizabeth, Padre, que pide salud. Elizabeth, en este momento yo le estoy creyendo a Dios que como Jesús declaró esa palabra al siervo del centurión, en ese mismo momento fue sano. En este mismo momento yo te declaro sana por tu fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo el Señor. Tú eres sana por las llagas de Cristo Jesús. En este momento eres sana, eres sana, eres sana en este momento. Escúchame, Elizabeth, no busque la enfermedad
enfermedad, sino ahora busca las señales de que eres sana. En otras palabras, si algo se te impedía hacer, ahora comienza a hacerlo porque Jesús te sanó en el nombre de Jesús. Queremos orar también por Ramón desde Chicago. Ramón, necesitas un apartamento, necesitas un lugar. Si tú eres parte de este pueblo de Dios, él dijo, estas señales van a seguir aquellos, alabado sea el nombre del Señor, que crean, que sigan en mi nombre. Así que oramos por ti para que el Señor abra puertas, para que el Señor te dé un lugar a donde vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Yo declaro esta palabra que el Señor dice en el libro de los Salmos: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y tú y yo no somos justos por nuestra propia justicia, pero cuando creemos en Él hemos sido justificados, y a través de esa justificación yo declaro que el Señor abre puertas en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos orar por Danila Banga. Oración. Ella pide oración por nosotros y nuestra familia en República Dominicana. Nosotros enviamos palabra. República Dominicana, te hablamos a ti, le hablamos a la tierra de República Dominicana, declarando el reino del Señor, porque allí también nos manda el Señor. Él dijo: vayan a todas las naciones, a todo el mundo. República Dominicana, tú estás incluida en el plan de Dios. Oramos específicamente por Donila, Padre. Señor, la ponemos en tus manos y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, Padre amado, que tu Santo Espíritu traiga el empoderamiento, Señor, que viene, Padre, cuando tu Espíritu desciende, Padre, y que pueda ser instrumento, Padre, Señor, que tú puedas usar en la isla de la República Dominicana, Señor. Oramos por las familias, Padre, de todos nosotros, Padre, en todas las naciones. Declaramos las familias bendecidas en el Señor, Padre amado, en el nombre del Señor, Padre. Nosotros queremos orar por una persona que nos saluda, Connie Castañeda. También oramos y te bendecimos en el nombre del Señor. Y todas estas cosas nosotros tenemos la libertad de declararlas, porque nosotros sabemos que no somos nosotros, sino aquel que es fiel y verdadero, que cumple todas estas cosas. Así que en el nombre poderoso del Señor, nosotros hemos declarado esto, y a esto le decimos amén y amén. Nos saluda también Ariana Celeste. Ariana, te bendecimos en el nombre del Señor y damos gracias por tu sintonía. Queremos decirle que estas peticiones son importantes para nosotros. Estas peticiones nosotros se las pasamos al director de Nuevos Horizontes, Edwin del Valle, y él toma estas peticiones bien serio. Él las tiene colectadas, se reúne todos los sábados a las 5 de la mañana a orar por cada uno de ustedes. Así que quiero que sepas que Nuevos Horizontes se ha comprometido con Dios primeramente para alcanzar un pueblo que nos escucha a través de las líneas radiales y también del internet. Así que hemos sido Nuevos Horizontes nuevamente. Para los hermanos que no pueden ver al hermano Edwin en este día y al hermano Luis Morales, tuvieron compromisos familiares y el Señor me ha permitido la bendición de estar aquí en este día trayendo palabra de Dios. Así que hemos hablado hoy la siguiente palabra: ¿cuáles son las señales? ¿Cuál es ese pueblo que tú y yo estamos levantando para el Señor? ¿Cuáles son las señales que el Señor dice que quiere ver en aquellos que creen en el mensaje? Dice que nosotros, primeramente, echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomarán en mano serpiente y beberán cosa mortífera y no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y estos serán sanos. Estas son algunas de las señales que el Señor quiere que se manifieste en nuestra vida cuando nosotros creemos, pero hay muchas señales más que tienen que ver con el corazón tuyo y el corazón mío. Mantengamos el corazón limpio delante del Señor. Ismael Esteban, te saludamos desde Chile. Es un placer que estás con nosotros. Te saludamos. Recibe un abrazo de parte del Señor. Y a todas las naciones que en el día de hoy sintonizaron con Postreros Tiempos, queremos decirte que Jesucristo es el Señor. Está a la diestra del Padre y su venida por su pueblo está a la puerta. Lynn, Massachusetts también nos manda saludos. Lynn, te bendecimos. Qué bueno que en Lynn hay personas que creen y le quitan ese eslogan que le ha puesto a la ciudad de Lynn. Lynn, ciudad de pecado. No, Lynn, ciudad de Dios. Dios fue el que creó, así que nosotros creemos que Lynn es ciudad de Dios y allí también hay salvación. Así que Lynn, República Dominicana también nos manda saludos, así que te bendecimos. Y puedes seguir mandando sus comentarios y sus saludos. El hermano Paul va a estar en la cabina. Ahora le pido no se vaya de la computadora, no se vaya de la radio. Empezamos ahora otra programación y yo sé, porque sabemos que hay diversidad de dones en el reino de Dios. Yo sé que lo que Dios no te pudo responder a través de la programación Nuevos Horizontes, Dios te trajo a alguien en esta noche que va a hablar a tu vida.
Así que llama a un amigo, llama a un hermano, llama a una hermana y dile, hay alguien que va a hablar palabra de Dios. Así que nos despedimos y le damos gracias al Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Y le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Nos vemos el sábado con Dios mediante a las 8 de la noche. Recuerda, Nuevos Horizontes a las Naciones, rescatando al caído. Bendiciones.